Hola, ¿qué tal, manos artesanas? ¿Están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos. Y bien, el día de hoy vamos a bordar esta flor. Utilizaremos dos tonos de amarillo. Quiero un amarillo huevo y un amarillo que contraste. Creo que esos dos vienen perfectos. Ocuparemos primero el más oscuro. Y ya perdí la aguja. Ah, no es cierto, aquí está. ¿Cierto? No, sí es cierto. Aquí está nuestra aguja. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada pétalo va a estar dividido en tres hilos, y en medio de cada pétalo vamos a tener un hilo. Vamos a empezar con esta flor, la de la orilla. Aquí la verdad ya no creo que haya muchos. Entonces vamos del centro del pétalo al centro de acá. Vamos a tomarlo todo. Ahora salimos a un lado. Y hacia acá, hacia este lado del pétalo. Ahora nos vamos en medio de ambos pétalos. Ahí mero. Continuamos. Hacia un lado del pétalo. Luego tenemos que salir en medio. Bueno, en este caso son pétalos pequeños. Si tus pétalos son más anchos, pues puedes ocupar más hilos. Pero te digo, en mi caso solo utilizaré 3 hilos por cada pétalo y un hilo entre cada pétalo. Vean, vamos con el hilo número 3 de este pétalo. Si quieres esforzarme más porque quiero que este perico quede muy bonito, si es posible encuadrarlo, ponerle su marquito, su bastidor de madera podría ser, y que cuelgue en la casa de mi abuelita como está colgando un patito que ustedes ya vieron, muy bonito. Bueno, no es porque lo haya hecho yo, pero considero que me quedó muy padre. Así tienen que ser todos. Cuando hagan algo, siéntanse orgullosos, digan que les quedó muy padre. No sé, siempre siéntanse satisfechos con sus logros. Terminamos. Salimos por acá. Y a continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a envolver. Vamos a envolver cada palito o cada hilo pasando primero por debajo de cada uno. Primero pasamos por debajo, nos regresamos y pasamos por debajo. Y ahora pasaremos debajo del hilo que sigue. Nuevamente repetimos en forma envolvente.
y vamos girando para que sigamos dando vueltas. Si tu flor está completa, pues simplemente es dar y dar vueltas en el mismo sitio. Es decir, no te vas a regresar como yo me voy a regresar ahorita. Si la tuya está así incompleta como la mía, vamos a salir, damos vuelta y ahora hacemos amarres hacia el otro lado. Y como te digo, si la tuya está completa, simplemente sigue dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. ¿Hasta cuándo? En este caso está muy pequeña, pero más o menos es cuando crucen estas líneas entre cada pétalo. Una vez que hayas llegado a ese nivel de gusanito, es momento de parar y de que realicemos el segundo paso. Y bien, ya tenemos, como les digo, paramos hasta que toquemos el primer punto de donde se juntan los pétalos. Aquí ya se juntó acá y acá, aquí no, pero no importa. Vamos a empezar con este pétalo. Con el siguiente tono, que es este amarillo canario, vamos a realizar un petatillo. Primero vamos a levantar los dos de los lados. De un extremo al otro. Y de regreso, levantamos el del medio. Así es como continuamos. Vamos a estar realizando prácticamente lo que se llama, o se le conoce como petatillo de uno por uno. Vamos a continuar con este petatillo hasta terminar todos nuestros pétalos. Y bien, este es el resultado de nuestra flor. Obviamente se luce más en flores completas y no en flores como esta, pero aún así va a quedar muy bonita y creo que esta parte va a quedar muy colorida porque vamos a utilizar
aún más colores. Aún falta la flor naranja, la flor azul, la flor rosada. Y la otra flor supongo que utilizaré algún morado o alguna especie de verde. La verdad aún no me he decidido ni siquiera el color de nuestro cotorrito. Hay muchos colores muy bonitos. Me gustaría el azul o el tradicional verde, así fosforescente. Voy a traer unos colores, un color fosforescente que tengo en mi casa. Pero bueno, el chiste de este video es esta puntada. Yo espero que a ustedes les haya gustado muchísimo. Si es así, te invito a que me regales un like. Si no te ha gustado para nada, regálame un dislike con toda la confianza. También déjame saber en los comentarios qué te pareció, en qué lo vas a aplicar, si te gustó así como se ve a medias, es decir, a medio diseño, o si ya la has realizado o la has visto en algún otro lado, en diseños completos. Yo espero que en verdad te guste esta puntada, que es muy sencilla. Y antes de finalizar, quiero aclararles una cosa. Aquí cambié el petatillo de 1x1 a 2x2 porque siento que avanzo más rápido en petatillo 2x2 que en petatillo de 1x1. Ya para finalizar, compártenos en tus redes sociales para que seamos más Manos Artesanas TV. Y sin nada más que agregar, ahora sí, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video.